Al pensar en el producto escalar de v y w en términos del tensor métrico, hemos imaginado los vectores v y w como elementos del mismo espacio vectorial. Por ejemplo, el vector v podría ser así, y w así. Tanto la distancia de aquí a aquí, como la distancia de aquí a aquí, se medirían en las mismas unidades, en metros, por ejemplo. En este ejemplo, v y w serían simplemente dos flechas que he pintado sobre el plano de la pizarra. O sea que los dos pertenecen pues a este plano. Sin embargo, cuando hablamos del espacio dual y de la base dual, parece que nos están invitando a pensar en este objeto matemático como si fuera algo que vive en una dimensión distinta, en el espacio dual. ¿Y por qué querríamos hacer algo así? Pues bien, para explicarlo voy a tener que hablar un poco de ondas. Y aunque parece que estoy cambiando de tema, os prometo que no es así. Imaginad que tenemos una onda como esta, viajando hacia la derecha. La ecuación que describe el movimiento sería esta. Y de xt es a por el coseno de k por x menos omega por t. Claro, todos aquellos que os hayáis leído mi libro de fasores, preferiréis escribir esta ecuación de esta manera. Esto es la parte real de a por e elevado a menos i por kx menos omega t. Ahora solo vamos a fijarnos en el instante inicial. O sea que t es 0 y omega t en estas ecuaciones desaparece. En estas ecuaciones quiero fijarme solamente en la fase. Es decir, quiero ver este kx que entra como el ángulo dentro del coseno, o aquí en el exponente. ¿Qué significa este ángulo? Bueno, x es simplemente la distancia al origen a lo largo del eje horizontal. Si miramos la gráfica de la función, vemos que cada vez que recorremos un tramo como este, se repite la oscilación. En esta distancia lambda, que llamamos la longitud de onda, pues tenemos una oscilación completa, otro lambda, y tenemos otra oscilación completa, y así sucesivamente. Es decir, que cuando x vale lambda, eso quiere decir que el ángulo que tenemos aquí dentro tiene que valer 2pi. Así que k por x, que vale lambda, es 2pi. Y de aquí sacamos que k tiene que significar 2pi dividido entre la longitud de onda. ¿Qué representa este número k? Pues bien, k no es más que el número de oscilaciones que caben en una longitud 2pi. Es decir, si 2pi estuviera por aquí, pues caben dos oscilaciones, k sería 2. Si 2pi estuviera aquí, pues k sería 1. Y si 2pi estuviera aquí, pues k sería 1,5. Evidentemente, si las distancias, o sea x y lambda, se miden en metros, pues entonces las unidades de k serán 1 partido por metro, porque al final es número de ondas por longitud, ¿no? Vamos a suponer que medimos las distancias en metros, y tenemos una base formada por el vector E1, que está aquí. E1 tendría una longitud de 1 metro, pongamos que este punto de aquí es x igual a 2pi. Entonces tendríamos que la longitud de onda es precisamente 2pi, y por tanto que k es 1. Bien, vamos a imaginar que decidimos cambiar de base y que en lugar de este vector E1 queremos utilizar un vector mucho más pequeño, E1'. Y digamos que este
en vez de medir 1 metro, mide 1 decímetro. Entonces, la norma de E1' sería como la norma de E1, pero dividida entre 10. ¿Qué pasa con lambda? Pues la nueva lambda resulta que es 10 veces más grande, claro. ¿Qué ocurre con x? Pues ocurre lo mismo. Ahora, si x antes era 2pi veces el vector E1, ahora va a ser 2pi por 10 veces el vector E1'. Así que la nueva x es como la antigua multiplicada por 10. ¿Pero qué pasa con k? Con k ocurre lo contrario. La nueva k es como la antigua k, pero dividida entre 10. Porque al ser E1 más pequeño, caben menos ondas por cada unidad de longitud. Si en vez de coger un vector más pequeño, escogiéramos uno que fuera el doble de grande, pues entonces eso divide entre 2 la longitud de onda y las posiciones, pero multiplica por 2 el número de ondas k. Lo que estamos viendo es que las magnitudes lambda y x, cuando hay un cambio de base, son contravariantes. Es decir, que si dividimos la unidad de longitud por 10, pues ellas aparecen multiplicadas por 10. Y en cambio k es una magnitud covariante. Cambia de la misma manera que cambia la unidad de longitud. Si dividimos nuestro vector de la base por 3, pues entonces k aparece dividido por 3. Bien, hemos visto cómo las magnitudes pueden ser contravariantes o covariantes dependiendo de cómo se comporten cuando cambiamos de base. Bien, ¿pero eso qué tiene que ver con el producto escalar? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es coger una onda y fijarnos en los puntos o en las distancias a las que encontramos una fase de múltiplo de 2pi, ¿no? Eso nos da una serie de planos separados a distancia lambda. Estas familias de planos nos van a dar la clave para interpretar el producto escalar en términos de espacio dual y de base dual. Empezamos imaginando un plano y una onda que se puede mover en cualquier dirección. Esta, por ejemplo. Así que tenemos una onda, vamos a decir que tiene forma de seno y se mueve a lo largo de esta línea que hemos dibujado. La longitud de onda iría desde aquí hasta aquí. Y vamos a suponer que estamos hablando de una onda plana. Eso quiere decir que la onda ocupa todo el espacio y que la fase y la amplitud en cualquier punto del espacio son paralelos a los que vemos en la parte que he dibujado. Así, por ejemplo, vamos a marcar con planos azules todos los puntos que tienen la misma fase que el origen de coordenadas. Así. Está claro que para describir nuestra onda plana necesitamos dos elementos de información. Lo primero que tenemos que saber es en qué dirección se está moviendo la ola o la onda. Y lo segundo es cuál es la separación entre estos planos azules. Estas dos cosas las podemos empaquetar en un vector. El vector lo vamos a llamar k. Lo estoy dibujando en verde. El vector k apunta en la dirección en la que avanza la onda y su módulo es igual a 2pi dividido entre lambda. Es decir, es el número de ondas a lo largo de esta dirección. Si duplicamos k, pues entonces la distancia entre estos planos se reduciría a la mitad. Por ejemplo, vamos a imaginar que en esta onda que he dibujado aquí a la derecha, el módulo de k es igual a 1.
Entonces, en esta nueva onda, el módulo de k sería 2. Así que podemos pensar en k de dos maneras. Podemos imaginarlo como el vector verde o como la familia de planos que he dibujado en azul. A la familia de planos se le conoce con el nombre de unoforma. Y como decía antes, si los módulos de los vectores los medimos en metros, pues entonces a los módulos de las unoformas los vamos a medir en inversas de metros. Vamos a decir que la amplitud de la onda que he dibujado es A. Está claro que esta onda tiene forma de seno, ¿no? La elongación aquí en el origen es 0, así que esta onda va a tener por ecuación A seno de algo. ¿Pero qué tengo que poner aquí dentro? Supongamos que quiero saber cómo es la onda en un cierto punto del espacio indicado por el vector r. ¿Cómo calculo la fase? Aquí en este punto. Sé que todos estos puntos tienen la misma fase. Así que lo que puedo hacer es calcular la proyección del vector r sobre la dirección de k y luego multiplicar por el número de ondas. En otras palabras, en realidad lo único que tengo que hacer es el producto escalar de k por r. Así que podemos pensar en el producto escalar como una operación que se aplica sobre una forma y un vector. Y este número, k por r, te indica el número de planos o de lonchas de la familia de planos que atraviesa el vector r, ¿no? O sea que k unoforma, o sea, la familia de planos azules, por el vector r, en este caso sería aproximadamente 1,5, un poquito menos, ¿no? Porque r atraviesa una loncha y algo. ¿Os dais cuenta? Cada vector nos va a definir una familia de planos que son el vector es perpendicular a esta familia de planos, ¿no? Están equiespaciados y la distancia entre ellos pues viene determinada por la longitud del vector. Un vector más largo quiere decir planos más juntos, ¿no? Y tenemos una familia de planos por cada vector. Como las familias de planos las vamos a poder multiplicar por un número y sumar entre sí, etcétera, etcétera, y van a cumplir todas las propiedades de un espacio vectorial, pues estos conjuntos de unoformas forman un espacio vectorial. Cuando los representamos en el espacio real, pues aparecen como familias de planos. Pero también podemos representarlos como vectores, ¿no? Como hemos dibujado nuestro vector k, y representarlos en otro espacio, ¿no? Cuando representamos estas unoformas como flechas en un espacio, a ese espacio se le llama el espacio recíproco. Así que podemos pensar en dos espacios. El espacio real, donde las distancias se miden en metros, por ejemplo, y el espacio recíproco, donde medimos en inversa de metro. En el espacio recíproco podríamos tener, por ejemplo, un vector k con un módulo igual a 1, pues esto correspondería en el espacio real a una familia de planos como esta. Si ahora duplicamos la longitud del vector k, entonces eso reduce a la mitad la distancia entre los planos en el espacio real. Si cambiamos la dirección del vector k, entonces también cambia la dirección de los planos. Y el producto escalar de la unoforma k
por el vector R sería igual al número de niveles que atraviesa R de esta familia de planos K. En este caso, pues 1, 2, 3. Así que K por R en este dibujo sería 3. Con esto ya tenéis una nueva interpretación geométrica del producto escalar. Vamos a usar lo que hemos aprendido para dibujar una base dual. Supongamos que empezamos con estos dos vectores. Escribo aquí debajo sus coordenadas. E1 sería el vector 2, 0. Y E2 sería el vector 1, 1. ¿Cuáles serían las coordenadas de la 1 forma E1'? Pues bien, sabemos que E1' multiplicada por E2 escalarmente debería ser igual a 0. Esto significa que el vector E2 no atraviesa la 1 forma E1'. O en otras palabras, que E2 es paralelo a la 1 forma E1'. O sea que la 1 forma E1' quedaría así. Pero claro, eso no es todo, porque ahora necesitamos saber cuál es la separación entre los planos de la familia E1'. Y para eso lo que hacemos es fijarnos en el otro producto escalar. E1' por E1 tiene que ser igual a 1. Y esto significa que el vector E1 solo atraviesa un nivel de planos E1'. O sea que el siguiente plano debería pasar así. Y el siguiente así. ¿Y qué pasa con E2'? Pues sabemos que E2' tiene que ser paralela a E1, porque su producto escalar es 0. Así que tiene que quedar en esta dirección. ¿Y cuál es la separación entre los planos de la familia E2'? Pues bien, como sabemos que el vector E2 solo atraviesa un nivel, porque E2' por E2 tiene que dar 1, entonces sabemos que el siguiente plano queda aquí, y el siguiente aquí. Esto correspondería a una representación en el espacio real. ¿Qué hacemos si queremos representar E1' y E2' en el espacio recíproco? Vamos a empezar con E2'. Voy a dibujarlo aquí para que no se mezclen los vectores E1 y E2 con los E1' y E2'. E2' es la familia de planos que avanza en esta dirección. Y la distancia entre los planos a lo largo de este eje es precisamente 1. Así que claramente E2' tiene que tener por coordenadas 0, 1. Y puedo dibujarlo aquí en el espacio recíproco. ¿Y qué vector le corresponde a E1'? Bueno, pues los planos E1' avanzan en esta dirección. Pero estos planos están más separados que los planos de E1'. Entonces recordad que mayor separación quiere decir componentes más pequeñas, ¿no? Entonces, como la separación en esta dirección, por ejemplo, es doble, eso quiere decir que las componentes son la mitad en el espacio recíproco. O sea que las componentes del vector E1' en el espacio recíproco van a ser 1/2 menos 1/2. Y podemos dibujarlo así. Y con esto tenemos una representación geométrica de la base dual de E1-E2. Persiguiendo el significado de producto escalar, hemos llegado mucho más lejos que muchos cursos de álgebra lineal. Espero que lo que habéis aprendido os sirva no solo para espacios de Hilbert, sino también cuando estudiéis difracción en estado sólido,
o mecánica cuántica, o geometría diferencial. Dentro de los espacios de Hilbert, definimos el producto escalar porque eso nos permite luego definir normas. Y si tenemos normas, podemos definir distancias. Y si tenemos distancias, podemos definir límites. Y una vez que tenemos vectores y límites, podemos aplicar las técnicas que aprendimos en álgebra lineal y en análisis matemático al estudio de los espacios de funciones. Pero para eso, todavía tenemos un camino largo por delante.